A la palabra y vamos a hacer nuestra declaración. Todos tomen su Biblia, por favor. Y vamos a declarar, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo estudio la palabra de Dios, yo escucho la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios, oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra es mía. Amén. Bueno, les decía que es un compromiso el que nosotros tenemos que hacer para reconocer precisamente el poder de un Dios poderoso, el poder de un Dios que es soberano y que tiene todo, que es dueño de todo. Nosotros, pues ahora sí que estamos para servirle. Nosotros fuimos rescatados de la forma en que vivíamos por una razón, la reconciliación con Él. Esta reconciliación que se había perdido desde el pecado desde el pecado de Adán, vino a buscar a un redentor, a alguien que pudiera intermediar por nosotros para que pudiéramos precisamente reconciliarnos con el Señor, de poder tener esa vida de reconciliación nuevamente con Él y poder no solamente disfrutar de esa relación personal, sino también poder disfrutar de todos los beneficios, de todas las bendiciones que Él tiene en su reino. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? A veces parece como si esta palabra tan subjetiva o tan abstracta que es el reino, pues no la alcanzamos nosotros a entender o a dimensionar. Y hay un pasaje ahí en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 8, ¿sí? Que este pasaje se refiere a la tentación de Jesús. Mateo 4:8 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Aquí vemos una definición de lo que es o lo que pudiera ser el reino. Dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. El reino, pues nosotros lo podemos entender como algo que denota soberanía, algo que denota poder, algo que denota dominio, algo que también puede denotar un imperio, pero también denota un territorio o un pueblo sobre el que reina un rey. ¿Sí? Ese puede ser un reino. Y aquí el diablo tentó a Jesús diciéndole, dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ajá, dice, todos los reinos del mundo y su esplendor. Y nosotros también sabemos que pues Satanás es el príncipe de este reino que es el mundo, ¿sí? Luego entonces, todo lo que Satanás ofrece es precisamente
todo el resplandor que tiene el mundo. Y ese es un reino del que muchos de nosotros estábamos esclavizados. ¿Sí? El reino de Dios es una esfera donde Él gobierna. ¿Sí? Es el reino de Dios, es una esfera donde Él gobierna. Y ahí lo tenemos en Salmo 22, 28, que dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Es el gobierno de Dios. Y el Salmo 145 en el versículo 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Pero vemos también cómo nosotros a veces no podemos separar lo que es el reino del mundo, lo que entendemos como un territorio, lo que entendemos también como, como un dominio, que es el reino del mundo, el reino del diablo, el reino de Satanás. Y nosotros a veces estamos, pues si no esclavizados, porque ya lo hacemos de manera consciente, estamos nosotros prendidos a todo lo que son los reinos a todo lo que son, perdón, los reinos que están en este mundo. Y así es como nosotros vamos cayendo poco a poco en este reino del mundo que está dominado por el orgullo, está dominado por la presunción, está dominado por la avaricia, por la ambición, por el ocio, está también por la sensualidad, está gobernado por todo aquello que de alguna manera va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. La misma tristeza, la depresión, la pobreza, la miseria, todo eso es lo que gobierna el reino de este mundo. Y Dios, que es soberano, lo que busca es que nosotros encontremos exactamente lo que es el reino de Dios. La palabra del reino de Dios viene escrita muchas veces en el Nuevo Testamento, pero Dios la viene enseñando de una manera tan ilustrativa, ¿sí? Que empieza ahí en el libro de Crónicas, ahí cuando Crónicas 28:5, donde David, Primera de Crónicas, sí, perdón, Primera de Crónicas 28:5, donde el rey David establece y da a conocer que el nuevo rey va a ser Salomón. Dice, y de entre todos mis hijos, es David hablando, dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces aquí vemos cómo el Señor siempre dio instrucciones para qué, para establecer un rey, para establecer un rey. Nosotros sabemos que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, fue un rey elegido por el pueblo, porque el pueblo quería precisamente parecerse a todas las naciones vecinas y querían tener un rey hecho hombre, un rey pues, una persona, un hombre, y eligieron al rey Saúl. Y ya supimos, bueno, todo lo que pasa con este hombre después de conocer su vida y de saber que, bueno, pues no era una persona que había sido ungida por el Señor, había sido elegida por el pueblo. Entonces, el rey es el que gobierna un reino. Y el reino de este mundo es el diablo y Satanás. Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos la diferencia que hay en el reino. En el reino de este mundo, como le decía Satanás a Jesús, dice, te mostraré los reinos de este mundo y su esplendor, algo que deslumbra, algo que a veces a nosotros también nos hace irnos, así como una carnada que nos atrae y nos lleva.
y son las cosas de este mundo. Dios lo que busca en nosotros es que a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo, podamos entender su palabra de una manera clara, de una manera profunda, no leer por leer. Se necesita el fluir del Espíritu Santo para no darle a la palabra una interpretación personal, sino para darle verdaderamente el conocimiento que Dios quiere darnos sobre la manifestación a través de su palabra. No es el leer y, pues aquí dice esto y esto es lo que yo entiendo. Debemos, cuando estemos estudiando, pedir esa intervención del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo verdaderamente fluya, se mueva, para que nosotros podamos discernir cuál es el significado de su palabra y cómo la vamos a aplicar en nuestra vida. Vemos que entonces el reino de Dios es la esfera del gobierno del Señor. Hay un pasaje ahí en el libro de Daniel, que está en el Nuevo Testamento, es uno de los profetas mayores también, ¿sí? El libro de Daniel, en el capítulo 4 y el versículo 25, dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Sí? Aquí vemos también un proceso, cómo funciona la autoridad. Satanás le dijo a Jesús, oye, pues si tú me adoras, yo te ofrezco esto porque esto me ha sido dado a mí y yo lo doy a quien quiero. Pero aquí, en este pasaje de Daniel, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, le está diciendo, dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Sí? Aquí vemos también un poco más adelante cómo Nabucodonosor dice, oye, pues si yo he construido toda esta fortaleza que es Babilonia, ¿cómo es que me voy a ir a comer con los animales del campo? ¿Sí? Pero así sucedió. ¿Por qué? Porque el Altísimo gobierna sobre todos los reinos. ¿Sí? No solamente está el reino de Dios o el reino de los cielos, que aquí tampoco hay que confundir. En el reino de los cielos es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios no es parte del reino de los cielos. No sé si me explique. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Es poderoso. Él tiene el dominio de todo. Y aquí vemos como un reino fuerte, lo que era un imperio en esa época, lo que era una potencia mundial como era Babilonia, en donde el rey se sentía pues prácticamente como Dios. ¿Sí? Nabucodonosor mandó llamar a sus magos, a todos sus videntes a que le interpretaran el sueño, pero él sabía que Daniel tenía ese don que Dios le había dado de interpretar. Y Daniel le manifiesta tal cual y le dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Vemos también cómo el poder de Dios se va manifestando y nos podemos ir a Lucas capítulo 1, ahí en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, y en el versículo 52, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí vemos también una característica en donde Dios nos va guiando para ir encontrando el reino, su reino. Dice, quitó a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. ¿Sí? O sea, la humildad tiene que ser parte de nuestra personalidad como hijos de Dios. Cuando nosotros venimos al nuevo nacimiento, pues muchos de nosotros veníamos desbancándonos,
¿sí? De uno de los mayores poderes que da el mundo, que es el orgullo, la soberbia. Y el reconocernos pecadores es un acto de fe que también nos hace a nosotros sentirnos humildes, ver que verdaderamente el valor de lo que, el valor de lo que el Señor hace en nuestra vida es precisamente el reconocer que Él es poderoso, y esto automáticamente nos hace a nosotros sentirnos humildes. Dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí vemos cómo Dios, Dios nos enseña también lo que es la humildad. No el ser humillados delante de las gentes del mundo, sino el ser humildes, el tener esa sensibilidad de reconocerlo a Él como nuestra autoridad, reconocerlo a Él como un soberano sobre todas las cosas. Y nos va llevando de la mano. Ahí en Romanos 13, allá adelante, Romanos capítulo 13, nos dice en el 1 y el 2, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Vemos cómo también para ir conociendo, ir encontrando el reino de Dios, nosotros tenemos que pasar por este proceso de la humildad, reconocer precisamente esa humildad en donde Dios nos hace ver que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, porque dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y el que se rebela contra las autoridades, pues recibirá su castigo. Dios quiere que nosotros seamos humildes no para ser humillados, que seamos humildes para reconocer quién está detrás de nosotros. Nosotros somos representantes del reino, de su reino, pero tenemos que saber dónde está ese reino. Y vemos que no obstante que aquí los reinos que están establecidos en la tierra, en el mundo, sabemos que aquí precisamente es la escena de una rebelión universal contra Dios. El mundo es precisamente el campo de batalla. Es ese campo de batalla donde se pelea esa rebelión en contra de Dios. Y pues no es necesario que yo abunde más en esto, porque nosotros solamente con ver los diarios, con ver las noticias en internet, con abrir, nos damos cuenta de la batalla que se está librando día con día en contra de la palabra del Señor. Todo lo que el mundo busca, que es contrario a lo que establece Dios, a los principios que Dios ha establecido en su palabra. El mundo que busca darle satisfacción ¿a quién? A la carne. Que el alma con la carne puedan trabajar libremente, dándole gusto a las concupiscencias, dándole gusto a lo que la carne busca y alejándose cada vez más del espíritu, que es lo que nos comunica precisamente con el Señor. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra, pero que la estudiemos con un anhelo, con un deseo de verdaderamente ser instruidos por el Espíritu Santo. No darle una interpretación personal a la palabra, sino que el Espíritu Santo nos revele con su poder, nos revele con esa unción que viene de lo alto, el entender el lenguaje del Señor, el entender la palabra y lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que obedecer de su palabra para verdaderamente cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros? Entonces vemos que en la tierra es donde se libra la batalla precisamente contra Dios. Y vamos nuevamente a repasar este pasaje en Marcos, que viene después de el libro de Mateo. Marcos capítulo 4 y versículos 5 y 6. Es el mismo pasaje, pero ahora aquí en el libro de Marcos. Perdón, no es Marcos, ¿eh? Es el mismo pasaje de Mateo.
donde estamos viendo el pasaje donde Satanás estaba tentando a Jesús. Dice, también está escrito, el 7, también Mateo, capítulo 4, versículo 7, dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Es Mateo 4, versículo 8. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Sí? Aquí vemos cómo el diablo tiene esa potestad, porque es una autoridad que se le ha dado a él sobre este mundo. Entonces, él es el rey de este mundo. Nosotros, si verdaderamente servimos este mundo, quiere decir que estamos sirviendo al rey de este mundo, y el rey de este mundo es el diablo, es Satanás. Por eso es tan importante para nosotros entender dónde está el reino. ¿Dónde está el reino? Ubicarlo. Porque si nosotros estamos sirviendo al rey de este mundo, estamos sirviendo a Satanás. Si nosotros estamos dándole gusto a lo que es el orgullo, a lo que es la presunción, la avaricia, la ambición, a todo aquello que va en contra de lo que Dios estableció en su palabra y que contamina no solamente nuestro cuerpo, sino contamina más nuestra alma, que ya había sido rescatada cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, nosotros estamos sirviendo a un rey. Somos parte de este reino y estamos sirviendo a un rey que es Satanás. Por eso es tan importante que nosotros identifiquemos y ubiquemos dónde está el reino. ¿A qué rey estamos sirviendo? Muchas veces nosotros nos lamentamos de lo que nos sucede realmente en la vida real, en la vida cotidiana. Y estamos a veces desanimados, a veces también estamos tristes, a veces estamos de alguna manera pues hasta enojados y molestos por lo que nos sucede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento nos estamos colocando precisamente en el reino de este mundo. ¿Sí? ¿El diablo qué quiere? El diablo quiere que nosotros le sirvamos a él y no solamente es obedeciendo lo que él dice, sino es todo lo que atenta y que nos distancia a nosotros del Señor. Eso es lo que busca el diablo, que nosotros cada vez estemos más alejados, que si vamos a orar no lo hagamos, que si vamos a adorar no lo hagamos, que si vamos a alabar no lo hagamos, que si vamos a dar una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, no lo hagamos. Eso es lo que busca el diablo, que nosotros nos estemos distanciando cada vez más del Señor. Por eso cuando nos sentimos tristes y empezamos a reclamarle al Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy así? Por qué es mi condición hoy de pobreza? ¿Por qué es mi condición de miseria? ¿Por qué es mi condición de celos? ¿Por qué es mi condición de coraje? ¿Por qué es mi condición de falta de fe? Es que estoy precisamente parado en el reino que el diablo quiere que esté. ¿Sí? Y no es necesario que yo lo adore. Con lo que estoy diciendo, con eso es más que suficiente para estarme alejando del reino de Dios y para estar posicionándome, clavándome, anclándome en el reino del diablo, en el reino de este mundo. El ejemplo de Jesús, que le dice, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces vemos cómo la Tierra, el planeta, aquí el mundo donde vivimos nosotros es la escena, es el campo de batalla donde se libra todo aquello que quiere llevarnos en contra del Señor. Pero también vemos que el reino de Dios es la esfera en la que en todo momento se reconoce su gobierno. Dios, cuando nosotros nos encontramos en un momento difícil, en un momento donde la duda empieza a corroer nuestro corazón de si verdaderamente Dios está con nosotros o no, ¿sí? Dios no ha cedido su soberanía. Él no ha cedido su soberanía frente a una rebelión humana que a veces es demoníaca, ¿sí? No tenemos nosotros por qué sentirnos apartados del Señor o por qué sentirnos, oye Señor, ¿por qué me tienes hoy aquí doblado? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? En ese momento estoy parado en el reino del mundo.
Estoy parado en el reino de Satanás. Dios es soberano. Dios tiene el poder, tiene el dominio. Dios es más que un imperio. Vamos ahí a Daniel otra vez. Daniel capítulo 2. Vemos aquí una palabra y en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí se estaba refiriendo Daniel al reino final, al reino eterno, el reino de Dios, construido precisamente sobre las ruinas de los imperios del pecado del hombre. Y esto nos habla que su autoridad se extenderá sobre toda la tierra y finalmente establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, como viene ahí en Apocalipsis. ¿Sí? Ahí atrásito en este mismo capítulo 2, en el versículo 35, dice, con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. ¿Sí? ¿Quién es esta montaña? ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Es Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Dios no cede, no cede. Dios no deja, ni tampoco nos desampara, ni nos deja. Nosotros somos los que, pues luego nos sentimos como abandonados, pero porque estamos parados en el reino del diablo, en el reino de este mundo, en el reino de Satanás. Dios tiene poder. Allá adelante, en Daniel 7, viene otra palabra. Daniel 7, en el versículo 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí estamos viendo también cómo Dios, al referirse al reino, está hablando del reino presente en el que estamos nosotros viviendo el día de hoy. Por eso es tan importante identificar en qué reino estoy, dónde está el reino. Porque hoy estamos hablando del reino presente, pero Dios también nos está hablando del reino futuro. Nosotros estamos trabajando y debemos estar trabajando en construir precisamente nuestra vida eterna. Esa es la chamba que tenemos todos los días, construir una vida eterna. Y esa vida eterna es el que nosotros podamos todos los días estar aplicando la palabra, estar en esa comunión personal con el Señor día con día, que nos lleve a estar construyendo lo que no vemos. No estar construyendo que si voy a comprar un coche, que si voy a comprar una casa, que si mi negocio va a prosperar. Eso Dios lo va a dar por sentado. Tenemos todo el apoyo. Dice que Él bendice la obra de nuestras manos. ¿Sí? Dice que busquemos primero su reino, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás Él lo va a poner. Nosotros en el reino, ¿qué vamos a encontrar? Paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos buscando. Por eso no necesitamos posicionarnos en el reino de este mundo. Cuando yo me empiezo a lamentar, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Sí? Me estoy parando en el reino del mundo. Y estoy verdaderamente obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Sí, ¿por qué estoy tan fregado? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué no tengo esto? Y lo que hemos dicho, el deseo es la causa de la carestía. Cuando yo deseo algo, es que carezco de eso. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que estar parado en el reino de este mundo. Yo
Yo tengo que encontrar cuál es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una vida plena, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que todo hijo del Señor debe buscar y debe de tener en su vida. Nosotros decimos, cuando nosotros hemos pedido algo y Dios no ha respondido a esa petición, es porque Él quiere que nosotros reflexionemos, nos volteemos hacia adentro y veamos qué es lo que falta en nuestro corazón de ser arreglado. Muchas veces cuando llega la petición ya nosotros estamos en otro nivel. Ya lo que era prioritario en ese entonces, hoy ya no lo es, porque hemos descubierto otras cosas que necesitábamos corregir y que Dios ha estado trabajando a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destituido. Vemos que nosotros necesitamos ser obedientes, pero con una obediencia y una voluntad dispuesta, ¿sí? Decíamos nosotros que el tener un corazón dispuesto no es por ejemplo, un corazón dispuesto a la hora de adorar y alabar, pues no es nada más estar conscientes de que estamos adorando y alabando. Decimos que el tener un corazón dispuesto es abandonar todo aquello que me gusta o que me agrada y que en un momento puede hacer que yo me aleje del Señor. Ese es el tener un corazón dispuesto. Yo sé qué es lo que me agrada, sé cuáles son aquellas cosas que en un momento determinado pueden hacer que yo me aleje del Señor. Necesitamos ser obedientes con una buena disposición. Porque el Señor dio sus leyes a una nación, Él nombró gobernantes para que administraran todo lo que era su reino. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Y lo que vemos o lo que hemos aprendido a través de estudiar su palabra es que Israel se rebeló. Israel se unió a esa rebelión general. Y vino una palabra ahí en Isaías, ahí atrás, Isaías, en el capítulo 1, y el versículo 2 dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores. Hijos corruptos han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos de una manera así? Por eso es tan importante que nosotros inmediatamente cuando venga un pensamiento negativo, algo que quiera apartarnos de lo que el Señor ha establecido para nosotros, identifiquemos que nos estamos parando en el reino de este mundo, en el reino del diablo, que no estamos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de que hubieron rechazado al Hijo de Dios, fueron también excluidos. Y vemos ahí un pasaje en Juan capítulo 1, versículo 11, que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Así es cuando nosotros invitamos a alguien a tener el plan de salvación. En mi caso, me acuerdo, pues, mi esposa batalló conmigo muchos años para que yo recibiera ese plan de salvación. Jesús ya quería venir conmigo, pero yo lo estaba rechazando. ¿Sí? Yo era de ese grupo que se estaba excluyendo simple y sencillamente por no tener la humildad de querer reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Vamos a Romanos capítulo 11. Y el versículo 15, que dice, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo,
¿no será su restitución una vuelta a la vida? Estamos hablando de esa reconciliación. También el versículo 20, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso. La palabra también nos dice que la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Nosotros necesitamos ser temerosos del Señor también para tener esa sabiduría que nos permite estar cerca de Él. Y el 25, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Aquí está la oportunidad que tuvimos todos nosotros para convertirnos en hijos de Dios. Por esa dureza del corazón de Israel, por esa rebelión en contra de la palabra del Señor, vino la apertura para que todos los gentiles, o sea, todos nosotros, pudiéramos venir a ser llamados hijos de Él, para que pudiéramos tener la oportunidad de recibir a Cristo y tener acceso a esta nueva vida. Un ejemplo de todos los que rechazan al Señor es un pasaje que está en Mateo, capítulo 21, del versículo 23, es la parábola de los labradores malvados. Dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Aquí empezamos a ver cómo Dios también nos empieza a hablar de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios empieza ¿con quién? Con aceptar a su Hijo, a Jesucristo, como Señor y Salvador. Ahí empieza la construcción y la identificación del reino de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, estamos entrando precisamente a ese espacio eterno que es el reino de Dios. Vemos cómo desde entonces Dios ha llamado a los hombres. Y no importa la raza, no importa tampoco la nacionalidad. Dios lo que pide es obediencia, que el hombre se someta a su voluntad, que se someta a su gobierno, ¿sí? Por eso allí en Marcos, el gobierno del Señor es como un misterio. Marcos 4:11 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Nosotros sabemos que Jesús, cuando predicaba a través de parábolas. Y predicaba a través de parábolas porque lo que buscaba era que la gente activara su inteligencia. Dios quiere que seamos gente pensante, que seamos gente analítica, gente que lo que llegue a nosotros sea perfectamente desmenuzado, que tengamos esa capacidad de discernir lo que tenemos frente a nosotros. Por eso habla aquí de un misterio. Dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas,
para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Vemos aquí cómo el Señor nos está hablando de ese entendimiento, nos está hablando de algo que tiene que producir el que tengamos una relación personal con Él. No podemos nosotros hablar de la palabra nada más por estar escuchando lo que nos dicen otras personas. Les decía ahorita que la Biblia no es de interpretación personal, necesitamos esa revelación del Espíritu Santo, pero para estudiar la palabra necesitamos nosotros también estar dispuestos, con un corazón dispuesto, o sea, abandonar todo aquello que nos gusta y bueno, o sea, pues sabes qué, Señor, hoy quiero leer tu palabra. Dame ese poder, dame esa fuerza para leer tu palabra. Pero no, ahí están los amigos, que está la final del mundial, ¿verdad? Y, oye, pues vamos a ver Señor, quiero leer tu palabra, pero bueno, hoy es más importante saber si Argentina va a ganar o Alemania, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Esa es precisamente la disposición a la que me refiero, un corazón dispuesto, que seamos capaces de dejarlo todo, absolutamente todo, ¿sí? Por venir a comunicarnos con el Señor, por venir a enterarnos de su palabra, por venir a encontrar lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando no lo vamos a encontrar ahí en el mundial, en el verdadero mundial. Ya ven todas las desgracias que ha pasado ahora con todo esto. Lo que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar aquí, en su palabra. Aquí es donde Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Toda la situación que estamos viviendo, toda la situación que estamos enfrentando, está con su respuesta en la palabra. Entonces vemos cómo estos misterios Dios se los revela ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos. Pero también lo vemos porque esto no está en el campo de observancia natural, ¿sí? O sea, cuando nosotros tratamos de acomodar o de encajar la palabra en un aspecto natural, pues sí vamos a tener alguna respuesta, pero no la respuesta que esperamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para entender y encontrar el reino de Dios, nosotros debemos entender de lo que se habló hace 15 días, que somos un cuerpo, que tenemos un alma y que también somos espíritu, ¿sí? O sea que somos tres en uno. Tenemos un cuerpo, o sea, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma y somos espíritu. Necesitamos entender que hay una vida espiritual paralela a la vida que estamos viviendo. Y por eso hacemos tanto énfasis. El espíritu se alimenta de la relación personal que tenemos con el Señor. Y decíamos que el alma y el cuerpo, ¿sí? A veces se unen para darle gusto ¿a quién? A la carne, ¿sí? El espíritu está alejado. Ajá, el espíritu está alejado. ¿Por qué? Porque la carne y el alma están trabajando juntos, pero el espíritu no, ni le hacen caso, ¿sí? Cuando el espíritu se está alimentando precisamente con la palabra, cuando tenemos esa relación personal con el Señor, el espíritu puede unirse, ¿sí? Con la carne y con el alma. Y cuando el espíritu empieza verdaderamente a madurar, es cuando nosotros nos damos cuenta que podemos parar una tentación. Es cuando entonces sí decimos, ¿sabes qué? Voy a encerrarme con el Señor ahorita. Oye, que es una fiesta, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero eres una fiesta. Mi prioridad, ¿cuál es? El Señor. Mi prioridad es el Señor. El Señor siempre tiene que estar por encima de todas las cosas. Él, Él tiene que ser mi única dependencia. Él, nadie más. En ese momento ya estoy mostrando una disposición, porque mi espíritu
precisamente ya empezó a ser superior, empezó a madurar y empieza a dominar los deseos de la carne. Entonces, vemos ahí en Lucas 17:20, allá adelantito, Lucas 17:20, también vemos cómo se describe el reino de Dios. Lucas 17, versículo 20 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está, ¿en dónde? Entre ustedes. ¿Sí? Aquí está el reino de Dios, entre ustedes, entre nosotros. Pero él se estaba refiriendo también espiritualmente. Y ahí vámonos allá adelantito a Juan 3:3. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces aquí ya también vemos una limitación para poder ver el reino de Dios. Quien no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si conocen a alguien que no se ha nacido de nuevo y que dice que ve el reino de Dios, es una mentira. Lo que está viendo a lo mejor es el reino del diablo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. Para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Es la llave de entrada al reino de Dios. ¿Sí? Y esta es la palabra, esta es la cita en donde Jesús tiene esa entrevista con Nicodemo. Donde tiene esa entrevista con Nicodemo, ese hombre muy ocupado, que también fue a visitarlo de noche. No sabemos si por sus ocupaciones o porque le daba pena que lo vieran con Jesús, pero Jesús le dijo, dice, es necesario nacer de nuevo. Y aquí se está refiriendo ya completamente al tema espiritual. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Es una verdadera experiencia de la salvación. Y es como nosotros recibimos la obra redentora de Cristo, cuando Él nos salvó y nos rescató del hoyo en donde estábamos. Nosotros vivíamos en un sepulcro. Aunque estábamos vivos y respirábamos, vivíamos en un sepulcro, lleno de gusanos y de cosas. Estábamos muertos, muertos a la vida. Cristo es el que nos trajo a la vida, a esta nueva vida. Nacimos de nuevo. Y lo que decíamos, el nacer de nuevo no es que mi vida mejore, no, porque mi vida pasada ya quedó atrás, se acabó. El nuevo nacimiento es precisamente la nueva vestidura que tenemos hoy, que somos nuevas personas, somos nuevas criaturas como estábamos cantando, nuevas criaturas como lo declara la Escritura. Somos hechura distinta a la hechura que teníamos en el pasado. Hoy somos nuevas personas. Todo lo que tenemos hoy, así sean hábitos pasados, son nuevos hábitos. Pero es tan fuerte el poder del Espíritu Santo en nosotros que todos esos hábitos del pasado y que esos nuevos hábitos en nuestra nueva vida se van a ir deshaciendo. ¿Por qué? Porque es más fuerte el poder de Dios en nuestras vidas que lo que la carne en nosotros puede estar provocando. Por eso les decía, la carne, el alma, ¿sí? Tienen que ser sometidas ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu estaba separado. Pero cuando nosotros empezamos a recibir por el Espíritu la revelación de su palabra, el Espíritu se fortalece y empieza a dominar la carne, a la carne, para que seamos obedientes y cumplir con el propósito perfecto que Dios tiene con nosotros. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? 1 Corintios 2:14. Las cosas que son del Espíritu de Dios
no las puede discernir nadie. Nadie. Hoy, bueno, el otro día iba con Lupita y vimos ahí, dice, clases de meditación. Clases de meditación. Y luego pone horarios de oración a las 6 de la tarde todos los días, ¿no? O sea, tu clase de meditación y luego tu oración. Pero quien no puede discernir las cosas del Espíritu, de Dios, del Espíritu Santo, no va a poder discernir. Es un agente del mundo, ¿sí? Es un agente del mundo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la importancia de que nosotros entendamos que el espíritu que tenemos se tiene que estar alimentando todos los días. ¿A través de qué? A través de la palabra, de esa comunión personal con el Señor, de esa relación que se tiene que consolidar para que a través de él podamos entender, escuchar su voz, saber qué es lo que quiere de nosotros y nosotros con la obediencia dispuesta podamos cumplir con ese plan, con ese proyecto. Al decir que no posee, el hombre no ha nacido de nuevo, está dominado solamente por lo físico, por lo mundano, por la vida natural. Y cuando decimos que no discierne las cosas del Espíritu es porque no lo posee, no posee al Espíritu Santo. Por lo tanto, no está equipado para recibir la verdad que viene del Espíritu a través de qué? De la palabra. Por eso necesita el nuevo nacimiento, para poder ver el reino de Dios. Vemos nosotros que el reino de Dios se percibe de dos maneras. En lo presente, como lo estamos nosotros viviendo día con día, pero también el reino de Dios se tiene que percibir en lo futuro. En lo futuro. Vemos cómo Dios está trabajando para hacernos a nosotros entender, ¿sí?, que su reino, el reino que viene, tiene recompensas. ¿Sí? Tiene recompensas. Vámonos a Mateo, allá atrás, Mateo capítulo 25. Y versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué otra recompensa? Vámonos allá atrás a Mateo 43. Entonces los justos resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y Hechos 14:22. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el principio fundamental para nosotros poder encontrar el reino de Dios? El principio está precisamente en Lucas capítulo 17 y en el versículo 21. Lucas 17, 21, en la parte B. Dice, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Sí? El reino de Dios está entre nosotros. Porque aquí es donde está el rey. Y donde está el rey es donde está el reino. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que en este tiempo presente y por lo que a esta tierra respecta, el lugar donde el rey se encuentra
y donde se reconoce su gobierno es en nuestro corazón y en la iglesia. Primeramente, en nuestro corazón. Vámonos a Efesios 3:17. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. En el corazón del creyente, nuestro corazón, es donde debe estar el Rey. Y si el Rey está aquí en mi corazón, aquí está el reino. Entonces, en el momento en que yo esté pasando por alguna tribulación, yo me tengo que acordar que estoy en el reino, estoy con el Rey está conmigo, ¿sí? El reino de Dios está aquí y yo no tengo por qué estar empezando a molestarme o muchas veces a maldecir lo que me está sucediendo. Lo que tengo que pensar es, si hoy me está sucediendo algo, tengo que analizar por qué me está sucediendo. Si ya lo he pedido, le he pedido al Señor respuesta sobre mi situación o mi condición y no tengo todavía el resultado de esa respuesta, es porque el Señor quiere que revise cómo estoy, qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que corregir o qué es lo que tengo que establecer en mi vida para que esa respuesta llegue. Y lo más maravilloso de todo es que cuando la respuesta llega, esa petición que era prioritaria para mí ya va a estar como en cuarto o quinto lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que mis ojos estén sobre algo que tengo que hacer, no sobre lo que es mi necesidad inmediata en este momento. ¿Sí? O sea, puedo tener sed, ¿no? Y lo primero que me voy a encontrar posiblemente, si voy en una tienda, pues va a ser una Coca-Cola bien fría, ¿no? Pero Dios a lo mejor lo que quiere es que yo tome agua, que no tome otra cosa que no sea agua. Entonces, ese orden de prioridades o esa respuesta a mis necesidades a veces no llegan cuando yo las estoy esperando, porque Dios me está pidiendo de alguna manera que yo revise otras cosas que están en mi vida y que primero necesitan ser o cambiadas o corregidas o desechadas o necesito establecer algo nuevo en mi vida para que venga esa respuesta. Y les repito, cuando llega la respuesta, eso ya está como en quinto lugar. Pero el reino de Dios está ¿en dónde? Entre nosotros. Dice que aquí está el reino de Dios. Donde está el rey es donde está el reino. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿dónde está el Rey de Gloria? ¿Dónde está? ¿Está verdaderamente en sus corazones? ¿O está en nuestros corazones? ¿O está otro rey gobernando en nuestros corazones? Hay que establecer y permitir que el verdadero Rey de Gloria, ¿sí?, tenga su trono en nuestros corazones para poder vivir y encontrar el reino de Dios. ¿Sí? Cristo Jesús es el Rey de Gloria. Él es el Rey que debe estar habitando en nuestros corazones para que podamos nosotros encontrar el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a escuchar esta adoración, ¿sí?, haciendo referencia y pensando en que nosotros como hijos del Rey, como hijos de Dios, encontramos el reino de Dios, ¿sí?, que es diferente del reino de los cielos.
El reino de los cielos le pertenece a Dios, pero el reino de Dios no es el reino de los cielos. ¿Sí? El reino